Hemos invitado al abogado penalista Humberto Abanto, que nos ha ayudado sobre temas generales en otras ocasiones, pero en este caso quisiéramos hablar directamente sobre temas que tienen que ver con su función como abogado defensor, en particular del gobernador regional de Ayacucho, el señor Oscorima. ¿De qué se le acusan al señor Oscorima y en qué fase está el proceso que le concierne? Estamos en una fase muy extraña porque, violando el artículo 44, inciso 3 del Código Procesal Penal, el señor fiscal de la Nación ha separado a Oscorima de la investigación y lo está mandando a otra fiscalía, cuando la norma dice claramente que el no aforado que participe en un delito con un aforado debe ser procesado conjuntamente con el aforado. ¿En qué estamos? No lo sabemos. Hemos planteado una nulidad, una tutela de derechos al señor Juez Supremo de la Investigación Preparatoria. Estamos a la espera de que nos cite para una audiencia. Nosotros le planteamos previamente la nulidad del señor Villena, pero el señor Villena respondió con una norma que es que aplica para los fiscales inferiores. Cuando conocen la existencia de un caso en el que hay aforados y no aforados, libran un oficio al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, para que el fiscal de la Nación tome una decisión. Aquí lo que me parece extraño es cómo ha hecho el señor Villena para librarse un oficio a sí mismo. A sí mismo, de acuerdo. Y entonces, ¿cuáles son las etapas próximas? Usted nos hablaba sobre una tutela que están presentando. Sí, lo que pasa es que la tutela se presenta la solicitud, el juez cita audiencia, se debate y resuelve allí mismo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Tiene que regresar a Oscorima a la carpeta en la Fiscalía de la Nación, porque es lo que manda la ley. Entendemos que la interpretación de la Fiscalía de la Nación es errónea. La invocación de la norma es la invocación de una norma inaplicable que no le corresponde a la Fiscalía de la Nación. De acuerdo. ¿Los cargos son cuáles? Cohecho activo genérico. ¿Por las joyas? Por las joyas. ¿Prestadas a la señora presidenta o regaladas? En fin, eso tendrá que ser. Donde se ve una gran diferencia de juicio, fíjese, que tiene que ver con la disposición del señor Vizcarra. La señora Boluarte dice, me las prestaron, las devolví. Y el señor insiste en que es un cohecho. En este caso de Vizcarra es más bonito porque le pregunta a los funcionarios de Vizcarra y le pregunta a los proveedores y le dice, no, nosotros no nos concertamos. Yo sí les creo, archivo. A ti te denuncio constitucionalmente. Ese es el problema con el señor Villena. O sea, ¿usted considera que la disposición de las 28 páginas que ha publicado finalmente decidiendo el archivamiento no tiene un fundamento jurídico sólido? No, provoca vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Sí, por una razón sencilla. La discusión está en torno a que tanto la OMS como el Ministerio de Salud habían establecido normas expresas para que se compraran pruebas PCR. Las pruebas moleculares. Así es, las moleculares. Después de una reunión con proveedores, de la que da cuenta el propio señor Villena en su disposición. Hasta la fecha de la reunión en el MEF, sí. Se cambia la regla y se admite la compra de serológicas. Y eso no le parece sospechoso al señor Villena. Lo que nos dice es, bueno, no se compraron solo serológicas, también se compraron algunas moleculares. Pero esa no es la discusión. La pregunta es por qué cambió la norma. ¿Por qué no ha sentado usted al señor Zamora y le ha preguntado por qué cambió la norma? No, pues la norma vino antes de que fuera ministro Zamora. No, la norma de la señora Nostroza era PCR y moleculares. Sí. El cambio se da, y lo grafica él, lo cita en una parte de su disposición, cuando Zamora es ministro. ¿Por qué cambia? Y además cambia después de la entrevista. Lo que recuerdo haber leído es que las acusaciones tienen que ver por hechos que se han producido antes de que el señor Zamora fuera ministro, que es en marzo del año 20, ¿no? Es que hay una cosa curiosa. El punto no está en quién es. La doctora Inostroza estuvo allí, estuvo el señor Vizcarra, estuvo la ministra de Economía de entonces. Pero el cambio se da después de la reunión y las compras se dan después de la reunión a propósito de un decreto de urgencia que se dicta con ese propósito. De acuerdo. ¿Corresponde, como ha propuesto el congresista Ventura, que el señor fiscal sea convocado y se le sancione por el voto, es decir, por la opinión jurídica que se ha formado? Si yo fuera congresista, yo sí lo procesaría. O sea, estamos como en la Venezuela de Maduro. No, cuidado. Donde los políticos castigan a los jueces y a los fiscales que no piensan como ellos. No, le explico, Fernando. ¿Dónde está la autonomía de la fiscalía? Escuche, la autonomía no cubre el prevaricato. ¿Pero dónde está el prevaricato acá? Ahí hay prevaricato de hecho. Porque el señor suprime hechos
para darle el resultado que quiere. Y supongamos que es un error. Sí, ¿Por qué usted dice prevaricato? Por una razón sencilla, porque no se puede, después de que el señor recuenta los hechos y suprime uno para llegar a su conclusión, eso no es un error. Si usted y yo estamos contando hasta 10 y yo suprimo 5 para dar un resultado distinto. Bueno, en fin, ¿a usted le parece entonces normal que los políticos castiguen a los jueces y a los fiscales cuando toman decisiones que no les gustan? No, no a mí. Le parece normal a la... Escúcheme, no a mí. Le parece normal a la Constitución. Porque la Constitución establece que el Congreso puede acusar constitucionalmente a los jueces y fiscales supremos. ¿Por qué razones? Cuando, por ejemplo, cometen un delito como el prevaricato. Y prevaricato es fallar contra los hechos y contra las pruebas. Y el problema que hay ahí es que hay una supresión de hechos. Bueno, vamos a ver qué curso se le da, pero en todo caso está dándole argumentos al señor Ventura. Espero que no con el mismo tono que él usa cuando él habla sobre autoridades judiciales, cuando usted habla con serenidad. Vayamos a temas específicamente jurídicos, que tienen que ver con las iniciativas que ha propuesto el congresista Américo Gonza. Creo que debe ser un jurista, ¿no? Por la manera como se expresa. Él preside en todo caso la Comisión de Justicia y ha propuesto iniciativas respecto del crimen organizado, sí, y también respecto de los allanamientos. Sí. Hay muchas personas que piensan que en ambos casos estas son normas que perjudican la acción de la investigación criminal. ¿Su opinión? No, fíjese, Fernando. ¿Coincide usted con la extrema izquierda en este punto? No, no es la extrema izquierda. Bueno, Américo Gonza, ¿no? Eso es un tema de razones. En el Perú en este momento hay 1 millón de personas procesadas por organización criminal. Eso es increíble. No hay un país que pueda tener 1 millón de criminales organizados. Somos un país con 35 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo penal está mal diseñado. Aquí, si un muchacho se roba, si 3 chicos se roban una bicicleta, van a ir investigados por la organización criminal. ¿Sabe por qué? Porque el tipo está mal, es muy flojo. ¿Qué ha hecho este proyecto? Este proyecto lo que ha hecho es atar la organización criminal a las economías ilegales, tala ilegal, minería ilegal, tráfico de drogas, trata de personas, trata de órganos, todo eso que existe. Narcotráfico. Narcotráfico hay un ilícito de drogas. O sea, todos esos crímenes que generan economías o mercados ilegales ameritan la aplicación de la ley de crimen organizado, como pasa en la ley RICO en los Estados Unidos. Claro, ahí está, creo que fue la inspiración de nuestra ley de organización criminal, ¿no? En todo el mundo. La famosa ley RICO. Y tenemos que volver a ella para quedarnos. O sea, si usted ve la experiencia norteamericana, usted no encuentra que haya, pues, al cálculo de lo que tenemos aquí, que es el 0.3% de la población, 0.3% de 350 millones, hablaría de cuánto, de 18 o 20 millones de personas procesadas por organización criminal. Eso no existe en los Estados Unidos. En segundo punto, donde el Ministerio Público está llevando a una falacia, está planteando una falacia, es el cuento de que tiene que avisársele al abogado, tiene que notificarse el allanamiento. Eso es mentira. Lean la disposición. Lo que propone Gonza, ¿qué es respecto al allanamiento? Lo que dice es que tiene que estar presente la defensa en el momento del allanamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que llega la policía inopinadamente y espera un momento a que lleguen los abogados o lleve un defensor público. Porque lo que tiene que recordar el doctor Chávez Cotrina, que es el fiscal que está levantando este tema, es que hay un artículo, que es el 139, inciso 14 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la defensa en todo estado del proceso. Y el allanamiento es parte de los estados del proceso. Entonces, lo que no podemos decir es que porque se cumple con la Constitución, se está haciendo una norma que facilita el crimen. No. Lo que el señor tiene que hacer es voltear y decirle al Ejecutivo, oiga, fortalezcan la defensa pública, porque como hacen en otros casos, y lo hacen los fiscales, cuando saben que no va a ir el abogado porque puede frustrar la diligencia, ponen a un defensor público. Y nadie se muere. Y nadie llora. Entonces, aquí vamos poniendo las cosas en orden. Hay un ataque injustificado a un proyecto que, en mi opinión, va a hacer que la ley de crimen organizado se enfile a donde tiene que enfilarse, que es a acabar con las economías y los mercados ilegales en el Perú. Fíjese usted, déjeme decirle esto, Fernando. Adelante. Es extraño que con la ley de crimen organizado en el Perú esté atenazado por el crimen organizado. El Tren de Aragua, el Gota a Gota,
el tráfico de drogas se multiplica. ¿Dónde está el trabajo que se ha hecho con esa ley? Esa ley lo que ha hecho es perder el tiempo persiguiendo funcionarios y políticos. ¿Y dónde están? Pero también se presume que esos funcionarios y esos políticos tienen que ver con estas otras manifestaciones criminales. No, pero lo que tenemos que hacer es separar las cosas. No puede ser que cada... Pero tampoco privilegiar a los políticos y a los funcionarios, sobre todo si son cómplices, padrinos y blindadores de esas actividades. Si son parte de una organización que tiene que ver con la minería ilegal, no hay problema, pero otra cosa es que usted convierta... Pero hay sospechas serias de que eso existe en el Congreso, ¿no? Pero yo no he visto ninguna imputación del señor fiscal de la Nación, fíjese usted. Entonces, el punto aquí es que mientras el auténtico crimen organizado reina soberano en el Perú, la ley de crimen organizado provoca que 1 millón de personas estén procesadas por crimen organizado. No, esto tiene que corregirse. Bueno, respecto de los allanamientos, el argumento que se ha usado es que se acabaría con el efecto sorpresa y el allanado sabría por adelantado que lo van a allanar. Pero eso es mentira. Nadie dice que tengan que notificar. A ver, por favor, entonces, ¿cómo es que usted piensa que el diseño que ha sido concebido por Américo Gonza, que usted defiende al parecer? El señor fiscal, no es que yo defiendo la posición, porque yo he participado en la mesa de expertos y yo no me corro con respecto de las cosas que No, sostengo. por eso le pregunto de una manera directa y franca. Pues, el punto es muy sencillo. El señor fiscal recluta a un defensor público y lo lleva consigo. Si el Código Procesal Penal lo prevé. ¿Y cuándo se informa al abogado del allanado? No. Ya cuando llega, el allanado puede decir, no, yo no quiero el defensor público, voy a llamar a mi abogado, y lo trae y se acabó. Ya. Pero eso es lo que ocurre todo el tiempo. Eso no es verdad lo que el señor Chávez Contreras está diciendo. Sí, hemos visto abogados llegar incluso a Palacio de Gobierno, ¿ustedes lo han visto? Cuando se allanó a Pedro Castillo, o en la casa, y a la casa de la señora Boluarte, y otros. Sí. O sea, el abogado tiene que estar. Que el señor fiscal Chávez Contreras crea que existe un mundo en el que los abogados no deben estar presentes mientras los fiscales llevan adelante diligencias, ese mundo no existe. En la Constitución no existe. Bueno. Quería preguntarle también sobre el proyecto de creación de una Escuela Nacional de la Magistratura. No sé si ha leído los documentos. Sí, yo soy enemigo del proyecto. ¿Por qué? Que me disculpe la doctora Chávez. No, pero tiene perfecta libertad. Le tengo un enorme cariño, pero por una razón muy sencilla, porque mantienen todavía algo que es muy peligroso para todos los ciudadanos, que es este género llamado magistrado, que se divide en jueces y fiscales, que hace que estudien juntos, se formen lazos de camaradería, que terminan convirtiéndose en una afectación de la balanza de la justicia. Porque entonces el juez prefiere los pedidos del Ministerio Público y menoscaba la actuación de la defensa. Yo sí creo que debería haber una escuela de jueces y una escuela de fiscales, separados y totalmente aislados, para evitar justamente estas situaciones en las que si usted pudiera hablar con un mayor número de abogados que yo, podría ver, don Fernando, cómo es que los jueces tienen una proclividad a declarar fundados los pedidos del Ministerio Público, aunque sean irracionales. ¿Por qué tienen esa proclividad? Porque existe el género magistrado. El magistrado de fiscal y juez estudian juntos, van juntos a la Academia de la Magistratura. Y luego se separan. Y luego no se separan, se encuentran de nuevo en la Corte. Y se separan en la vida diaria y de vez en cuando en la Corte. Abogado Humberto Abanto, muchas gracias por lo que nos ha dicho sobre el caso de su patrocinado, el señor Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, pero también los otros temas penales que hay en curso. Usted ha hecho una amplia expresión de su opinión sobre la disposición de la Fiscalía respecto de fiscal de algunos de estos ministros. Muchas gracias y muy buenas noches. No, gracias a usted, don Fernando.